Buenos días. En esta ocasión vamos a revisar el tema de enfermedad de Kawasaki, que no precisamente se presenta cuando nuestra moto se descompone y tenemos que llevarla al taller. La enfermedad de Kawasaki está clasificado dentro de los llamados síndromes de vasculitis, entidades que se caracterizan por la inflamación de la pared vascular, cuyos patrones de enfermedad dependen del tamaño y de la localización de los vasos lesionados. Puede ser primaria, de origen desconocido, o secundaria, alteraciones del tejido conjuntivo, a la presencia de infecciones, sobre todo virales, al uso de fármacos o algunos alergenos. Estos síndromes pueden estar limitados a la piel o afectar otros órganos y tejidos del cuerpo. Son la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss, la poliangitis microscópica, la púrpura de Henoch-Schönlein, la crioglobulinemia y la angeitis leucocitoclásica cutánea, los síndromes de vasculitis. Vamos a entrar de lleno a lo que es la enfermedad de Kawasaki, una entidad descrita por el doctor Tomisaku Kawasaki, un médico japonés que trabajaba en la Cruz Roja de Tokio, que estaba los fines de semana en el servicio de urgencias de pediatría, y entre 1961 y 1967 estudió 50 casos de niños que tenían varias características en común. A esta entidad la llamó síndrome febril, nodo linfomucocutáneo agudo con descamación característica en dedos y ortejos, porque eso fue lo que él observó como características comunes en estos pacientes. Este artículo fue publicado en el Journal Japonés de Alergología. Aproximadamente 10 años después de esta primera publicación se presentan los primeros casos o se publican los primeros casos fuera de Japón, en Hawái, en 1977 en España, y en nuestro país los primeros casos se reportaron en el Hospital Infantil del Estado de Sonora en 1977. De ahí hubo una serie más de publicaciones en el Hospital Infantil de México a cargo del doctor Vizcaíno, 13 casos, otros 13 casos ese mismo año. De ahí hasta 2001 se presentan o se publican otros 7 casos, en 2004 8 más, en 2005 6 casos más, y entre 1999 y 2006 en el Hospital de la Raza la doctora Eunice Solís, el doctor Juan Carlos Carpio, el doctor Tomás Aldana, colaboradores, publican 36 casos que se presentaron en ese lapso en nuestro hospital. Tiene varios sinónimos, como la mayoría de las patologías. También se le llama síndrome del nodo linfático mucocutáneo, o síndrome linfonodular cutáneo, o síndrome mucocutáneo ocular. El nombre correcto o adecuado es el síndrome linfonodular mucocutáneo o síndrome mucocutáneo linfonodular, por el tipo de afectación que produce. Se considera una enfermedad estacional que se presenta generalmente a finales del invierno o en la primavera, aunque puede presentarse en cualquier época del año. Se considera que aparece aproximadamente en 67.2 por cada 100.000 niños menores de 5 años en poblaciones urbanas. Tiene una mortalidad muy baja del 0.1 al 2%, sin embargo es importante. Entre un 20 y un 25% de los pacientes que no reciban tratamiento con camaglobulina tendrán afectación cardíaca manifestada por alteraciones coronarias. 5 a 10% de los tratados podrán desarrollar aún así aneurismas coronarios. Es más común en orientales y predomina el sexo masculino con una relación de 1.3 a 1.6 a 1. Y la mayoría de los casos se presentan en menores de 10 años. Predomina sobre todo en japoneses y en asiáticos de las islas del Pacífico. Los caucásicos tienden a tener menor incidencia, sin embargo también lo presentan. Y los hispanos tienen una incidencia de 11 por cada 100.000 niños menores de 5 años. Su etiología es desconocida. Se sugiere como principales situaciones una etiología infecciosa, un cuadro infeccioso viral previo o una respuesta anormal del sistema inmunológico a esta enfermedad. Se han identificado el parvovirus B19, bacterias como Neisseria meningitidis, Coxiella burnetii, algunos superantígenos mediados por toxinas de bacterias, el virus de la inmunodeficiencia humana, Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, Klebsiella pneumoniae,
para influenza tipo 3, rotavirus, sarampión, virus linfotrópico humano, Yersinia pseudotuberculosis, algunas riquecias y clamidia neumonía. El cuadro clínico se divide en 3 etapas, dependiendo de la evolución, en la etapa aguda, subaguda y etapa de convalescencia o etapa crónica, siendo la etapa aguda la que se presenta entre el día 1 y el día 11 de la enfermedad. El paciente clínicamente cursa con fiebre que cuantificada es mayor de 40 grados centígrados, que no cede con el uso de antibióticos o con medios físicos. El paciente se muestra irritable. Aquí es donde se presenta una conjuntivitis no exudativa bilateral que se presenta en el 90% de los pacientes, uveitis anterior en el 70%, hay eritema perianal sin descamación en el 70% de los casos, puede haber eritema y edema plantar, la lengua en fresa, fisuras labiales, alteraciones hepáticas, renales y gastrointestinales manifestadas tanto clínica como laboratorialmente. Aquí se puede presentar miocarditis y pericarditis, y la linfadenopatía cervical también aparece de manera frecuente en el 75% de los casos. Aquí podemos ver cómo se aprecia el crecimiento ganglionar cervical. Estas son las imágenes de la publicación original del Dr. Kawasaki, ya en la traducción que se hace al inglés en el Journal de Enfermedades Infecciosas en 2001. Aquí se puede ver la inflamación conjuntival, aunque no hay exudado, y las fisuras labiales. También las podemos apreciar en este momento. El eritema puntiforme, el rash cutáneo, generalmente en tronco y en dorso. El eritema perianal y perineal. El edema de extremidades pélvicas y de extremidades torácicas. Aquí un ejemplo de la lengua en fresa, la lengua enrojecida con las papilas dilatadas. Y las fisuras labiales, características todos estos de la primera etapa o de la etapa aguda. En la etapa subaguda, que va de los 11 a los 30 días de evolución, pues el paciente persiste con irritabilidad, se agrega a esto anorexia, ya además de la conjuntivitis, pues hay inyección ya conjuntival, pueden ya cursar con hipotermia, ya laboratorialmente se manifiesta la trombocitosis, comienza la descamación plantar y la descamación perineal, y aquí en esta etapa, alrededor del día 20 de la enfermedad, es cuando se forman los aneurismas coronarios. Pues aquí ya vemos cómo hay una marcada inyección conjuntival, como hay descamación tanto en las manos, en las plantas, como en los pies. La etapa crónica es aquella que llega a durar más de 30 días. Aquí puede haber expansión de los aneurismas, puede haber infarto al miocardio, y los aneurismas, que son pequeños, tienden a resolver de manera espontánea hasta en el 60% de los casos. Ya una vez instalado el manejo, inicialmente con gamma globulina y después con ácido acetilsalicílico. Existen, como en toda enfermedad, criterios diagnósticos. En la enfermedad de Kawasaki son 3 criterios que engloban una serie de situaciones. El primero es fiebre de al menos 5 días de duración, que no ceda con la administración de antipiréticos o medios físicos. El segundo criterio sería la presencia de 5 signos importantes, que son conjuntivitis bilateral no purulenta, alteraciones en la mucosa de la orofaringe con infección faringea, labios secos con fisuras infectados o la lengua en fresa. El tercer punto serían alteraciones en las zonas periféricas de las extremidades, edema y eritema en las manos o los pies con descamación. El cuarto punto sería exantema, de inicio en el tronco, polimorfo, no vesicular. Y el quinto, la linfadenopatía cervical. Y como tercer punto, que la enfermedad no se puede explicar por ninguna otra causa conocida. Se clasifica en
clásico o típico o incompleto y atípico. El clásico o típico tiene que cumplir los criterios completos, fiebre más 4 de los 5 criterios diagnósticos, más el C. Y el incompleto o atípico, fiebre y menos de 4 de los 5 criterios diagnósticos con alteraciones coronarias en el ecocardiograma, para que lo podamos clasificar como atípico. Muchas veces nos reportan o nos sugieren de un Kawasaki atípico que no tiene alteraciones coronarias, entonces no lo podemos catalogar dentro de esta clasificación. Entonces, clínicamente el paciente está anormalmente irritable. Si bien es cierto que los niños cuando tienen enfermedades febriles o infecciosas están irritables, pero el niño con Kawasaki está especialmente irritable, mucho más irritable que cualquier otra situación a la que nos tengamos que enfrentar. Pueden cursar como alteraciones en el corazón, con aneurismas coronarios, puede haber derrame pericárdico, miocarditis e insuficiencia cardíaca congestiva. O puede haber rigidez de nuca por meningitis aséptica, parálisis facial, infarto cerebral. Una característica es que hay piuria, pero esta es estéril en el momento en que se hace el examen de orina o se hace el cultivo. Cursan también con proteinuria y con insuficiencia renal aguda, artralgias o artritis, derrame pleural, infiltrados, dolor abdominal, inflamación hepática, ictericia. Pueden cursar con pancreatitis, distensión vesicular, meatitis, vulvitis, uretritis, conjuntivitis, uveitis. Es una situación que produce inflamación a varios niveles. Casos más graves llegan a cursar con gangrena en extremidades, pueden llegar a tener pústulas, muchas veces también por rascado y por sobreinfección, eritema multiforme, descamación perianal, máculas, pápulas, rash como parte del cortejo en la piel e induración en el sitio de inoculación de la BCG por la respuesta inmunológica. Los diagnósticos diferenciales son varios: la poliarteritis nodosa infantil, las leptospirosis, el sarampión, fiebre reumática, cardiopatía reumática, infecciones por estafilococo dorado o por estreptococo grupo A, síndrome de choque tóxico, intoxicación por mercurio, y actualmente habrá que agregar también el SARS-2-CoV, el COVID-19, que clínicamente puede cursar con algo parecido a la enfermedad de Kawasaki, aunque no presentan alteraciones coronarias, pero sí pueden condicionar disfunción del ventrículo izquierdo. Otros diagnósticos diferenciales: escarlatina, síndrome de piel escaldada por estafilococos, la fiebre de las montañas rocallosas, necrólisis epidérmica tóxica, infección por Yersinia pseudotuberculosis, infecciones por adenovirus, artritis reumatoide juvenil, incluso síndrome de Stevens-Johnson. No existen exámenes laboratoriales específicos para la enfermedad, pero hay algunas alteraciones que, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, pueden coincidir en el curso de esta. Los pacientes generalmente cursan con una anemia que es normocrónica en la etapa aguda, también en la etapa aguda con leucocitosis con predominio de granulocitos. Los cultivos serán en la mayoría de los casos negativos, a menos que haya sobreinfección, y puede haber también el hallazgo de anticuerpos antineutrófilos, citoplásmicos, anticuerpos anticélulas endoteliales, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide negativos. Uno de los hallazgos principales o más importantes para el diagnóstico de esta enfermedad es la presencia de trombocitosis durante las etapas aguda y subaguda. Entre la segunda y la tercera semana de enfermedad, las plaquetas pueden llegar hasta 700.000. Y cuando hay trombocitopenia, esta se asocia a enfermedad arterial coronaria severa, infarto al miocardio por la presencia de trombos. Los rectantes de fase aguda también son importantes en el diagnóstico: la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y la alfa-1 antitripsina elevados. El complemento generalmente está en rango normal o puede estar discretamente elevado, como en cualquier otro proceso inmunológico. Decíamos que puede haber alteraciones hepáticas, entonces las transaminasas están discretamente elevadas hasta en un 45% de los casos. Cuando la alaninominutransferasa está elevada, es una situación de mal pronóstico, y en el 10% de los casos por esta alteración hepática puede haber bilirrubinas elevadas. En el examen general de orina encontraremos una piuria estéril de origen uretral, puede haber proteinuria, y
Las enzimas cardíacas generalmente estarán elevadas, la CPK y la fracción del músculo cerebro de la CPK. Troponina también se eleva y la deshidrogenasa láctica también está elevada, aunque son marcadores inespecíficos. Se les hace a estos pacientes, sobre todo en Japón, una prueba rápida para adenovirus que generalmente es negativa y es diagnóstica de enfermedad de Kawasaki. Como exámenes complementarios, la radiografía de tórax, pues se tiene que hacer una radiografía basal para documentar los hallazgos, sobre todo la búsqueda de derrame pleural o pericárdico. Pueden cursar con una neumonitis que tiene que ser subclínica y algunos pacientes llegan a presentar cardiomegalia, pero en la mayoría de los casos encontramos una radiografía de tórax que puede ser normal. El electrocardiograma generalmente, pues, sobre todo cuando se toma en presencia de fiebre, pues los pacientes cursan con taquicardia sinusal. Pueden tener una reducción en la amplitud del voltaje del QRS cuando hay derrame pericárdico, depresión de las ondas T, no nomás inversión sino depresión de la onda T y el segmento, prolongación de los intervalos PR y QT. Ocasionalmente pueden cursar con alguna arritmia y datos o más bien pacientes que estén más graves o con lesiones coronarias importantes, pues puede haber isquemia o infarto manifestados por elevación del ST e inversión de la onda T, sobre todo en niños más grandes. La presencia de onda Q entre 2, T3 y ABF, también como manifestaciones de un infarto al miocardio, aunque esto es raro. La mayoría de los trazos electrocardiográficos pasan por trazos normales, si bien aquí no hay un bloqueo auriculoventricular, sí está el PR prolongado, más o menos en punto 18, punto 19. Este paciente cursa además con un bloqueo incompleto de la rama derecha de las de His. Y aquí lo que también llama la atención es que las ondas T están aplanadas. En este proceso, pues bueno, vemos una frecuencia cardíaca alrededor de 90 latidos por minuto en un paciente de más de 10 años de edad. Aquí no vemos, salvo en algunas derivaciones, un poco aplanada la onda T y bueno, pues la inversión de la onda T en las derivaciones derechas, que pues puede ser todavía normal para la edad de ese paciente. El ecocardiograma es el estudio de elección para evaluar arterias coronarias, aunque actualmente también se está usando la angiotomografía, la angioresonancia, pero pues bueno, este implica un costo menor, es un estudio inocuo que en la valoración inicial permite evidenciar inicialmente la presencia de miocarditis, de valvulitis o de derrame pericárdico. La dilatación de las arterias coronarias que normalmente se ve al final de la segunda semana, a principios de la tercera, alrededor del día 20 del curso de la enfermedad, pues se vería como algo así. Este es el anillo aórtico, la arteria coronaria derecha estaría en esta zona, la coronaria izquierda está aquí, donde está la flechita. Aquí se ve dilatación del ostium coronario y lo que se pueden ver o lo que sucede es que se producen estos pequeños o grandes aneurismas a lo largo del trayecto de las coronarias. No existe predilección por alguna de las dos, más o menos la incidencia de aneurismas es la misma en ambos lados. Y el ecocardiograma nos permite evaluar primero el patrón coronario, evaluar la función ventricular izquierda, que aquí es donde se haría el diagnóstico también diferencial con el COVID-19, función valvular mitral, porque es la válvula que generalmente se afecta un poquito más, derrame pericárdico de grado variable, miocarditis y pancarditis. Nos sirve, después del ecocardiograma inicial, hacer un segundo ecocardiograma alrededor del día 20 o 21 de la enfermedad para evaluar las secuelas cardiovasculares, específicamente en el sistema arterial coronario, e identificar la presencia de aneurismas y de trombos coronarios. Aquí podemos ver una evolución en la enfermedad de Kawasaki en un paciente que en la valoración inicial no manifestaba en la coronaria derecha ninguna alteración, tenía un tamaño normal. Alrededor del día 20 de la enfermedad ya se empieza a ver algo de dilatación, y aquí se empieza a ver cómo inicia la formación de un aneurisma que termina siendo esto que vemos acá. Aquí estaría, o aquí está más bien, el anillo de la válvula aórtica. Este es el ostium coronario y aquí se ven dos lesiones aneurismáticas en esta coronaria derecha.
En la coronaria izquierda podemos ver también igual en el basal. Vamos a ver dilatación. Aquí vemos la coronaria izquierda y la circunfleja. Vean cómo aquí se desarrolla un aneurisma grande en la circunfleja. Acá vemos como el inicio de la descendente anterior, que parece no tener lesión, y en el cateterismo pues pueden ustedes ver este gran aneurisma en la circunfleja. Y más importantemente en la descendente anterior. Entonces aquí son dos, uno que se viene hacia la circunfleja y otro que va hacia la descendente anterior. Los aneurismas se clasifican actualmente de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón y también al Ministerio de Salud de Japón, y la American Heart lo clasifica como pequeño cuando mide menos de 5 milímetros en su diámetro interno, de mediano calibre de 5 a 8 milímetros de diámetro interno, y un aneurisma gigante sería aquel que mide en su diámetro interno más de 8 milímetros. El Ministerio de Salud de Japón dice que se considera esta evaluación anormal cuando el lumen interno de la coronaria es mayor de 3 milímetros en menores de 5 años y cuando el lumen interno de la coronaria es mayor de 4 milímetros en mayores de 5 años. Los aneurismas generalmente se localizan en la porción proximal de ambas arterias coronarias, en la bifurcación de la arteria coronaria izquierda, como veíamos en el ejemplo del cateterismo cardíaco, y en la porción proximal descendente anterior y en la circunfleja, como veíamos en esa imagen hace un momento. Y los aneurismas pueden ser de varios tipos. Una coronaria normal la veríamos como un tubito que no tiene ninguna tortuosidad. Los aneurismas saculares que se pueden presentar son pequeñas bolitas que se pueden ver en el trayecto de la coronaria, o un aneurisma fusiforme como el que veíamos en la imagen, o un aneurisma segmentario como los que veíamos en la imagen de la coronaria derecha. Y la ectasia coronaria se refiere a una situación en la que, si bien no podemos decir que existan como tal estos aneurismas más grandes, sí se ve tortuosidad en la coronaria. Otros estudios de gabinete complementarios son la tomografía computada, la resonancia nuclear magnética, que son los que actualmente tienen un poquito más de relevancia, el espectro cardíaco y el ultrasonido intravascular. Entonces, la angioresonancia puede mostrar alguna alteración, aunque en este caso estos dos estudios muestran, por ejemplo, en este caso aquí podemos ver en la descendente anterior su trayecto normal, y después aquí se ve un pequeño saquito, después sigue su trayecto normal. La coronaria derecha se ve sin alteraciones. Aquí pues únicamente para ilustrar cómo se ve en una resonancia. Aquí está la coronaria derecha y acá se ve la descendente anterior, cuyo origen estaría más para acá, para este lado, y pasa por atrás en el vaso, por eso la vemos hasta acá como si salieran juntas. Sin embargo, pues esta es una imagen superpuesta en la angioresonancia. El cateterismo cardíaco se utiliza en aquellos casos en los que hay sospecha de lesiones coronarias, puesto que la ecocardiografía solo detecta las lesiones proximales. No podemos detectar las alteraciones en trayectos. Cuando sospechamos que puede haber otro tipo de alteraciones más adelante en el trayecto del vaso, pues está indicado el cateterismo cardíaco. Si hay evidencia ecocardiográfica de aneurismas grandes o múltiples que persisten por más de 3 meses, es decir, el cateterismo no está indicado en la etapa aguda ni en la subaguda, hasta la etapa crónica y más allá de los 3 meses, cuando persisten los aneurismas. Aquí podemos ver cómo viene el trayecto de la coronaria. Aquí se pinta un aneurisma gigante. Más adelante vemos la tortuosidad, vemos estos también pequeños aneurismas en el trayecto del vaso coronario. El tratamiento en la etapa aguda, el tratamiento inicial, inmunoglobulina 2 gramos por kilo por día en infusión, hasta 5 dosis pueden darse. En el tratamiento subsecuente sería con ácido acetilsalicílico. Inicialmente la dosis es de 80 a 100 miligramos por kilo por día
durante 2 semanas por lo menos, y después de 6 a 12 semanas el tratamiento de sostén de 5 a 10 miligramos por kilo por día de ácido acetil salicílico oral. En algunos casos se utiliza metilprednisolona, algunos centros la utilizan 30 miligramos por kilo de 1 a 3 días como antiinflamatorio. Hay quienes utilizan también dipyridamol 75 a 100 miligramos por día oral, pentoxifilina, plasmaféresis, ulinastatina, Siximab, anticuerpos monoclonales, una serie de otros tratamientos alternativos que no han demostrado gran utilidad. En nuestro hospital llegamos también a utilizar en algunos casos clopidogrel, en el caso de los aneurismas gigantes. Existen algunos niveles de riesgo para desarrollar enfermedad de Kawasaki. Sería el riesgo grado 1, pacientes sin alteraciones coronarias en algún momento de la enfermedad. Riesgo 2 sería pacientes con ectasia coronaria transitoria en la enfermedad aguda. 3, pacientes con aneurismas pequeños, medianos o aislados. 4, pacientes con uno o más aneurismas gigantes o múltiples, pequeños o medianos sin obstrucción. Y finalmente pacientes con obstrucción de las arterias coronarias confirmada por angiografía serían los de riesgo mayor. En el nivel 1, sin afectación coronaria, pues no se requiere el uso de integrantes plaquetarios, no hay restricciones en la actividad física. El seguimiento se indica en algunos casos hasta pasado el año de evolución y no está indicada la coronariografía selectiva. En el nivel 2, que sería el paciente que cursó con ectasia transitoria, tampoco se requieren antiagregantes, no hay restricción en la actividad física, una vez que se corrobora que ya no hay esta ectasia. El seguimiento cardiológico se hace cada 3 años aproximadamente y no hay indicación para coronariografía selectiva. Cuando hay aneurismas pequeños y medianos que están aislados, sí se requiere el uso de antiagregantes plaquetarios a largo plazo, en este caso la aspirina. Se restringe el deporte de contacto y el entrenamiento duro. El seguimiento debe ser anual y solo está indicada la coronariografía si la prueba de esfuerzo es positiva o las pruebas de estrés. En el nivel 4, con los aneurismas grandes y medianos múltiples, sí se requiere de antiagregantes y sí se requiere de anticoagulante. Se debe restringir el deporte de contacto, el entrenamiento duro y además realizar una prueba de esfuerzo. El seguimiento debe ser semestral y la coronariografía se indica cuando la prueba es positiva para isquemia y se sospecha clínica o subclínica de isquemia. En el nivel 5, los pacientes que sí tuvieron obstrucción coronaria, se requiere el uso de antiagregantes plaquetarios y el uso de anticoagulantes. Ahí hay que valorar el ejercicio leve a moderado de acuerdo a la prueba de esfuerzo y el seguimiento también es semestral. La coronariografía está indicada para valorar las posibilidades de tratamiento más adelante, como la colocación de stents. Tiene, como cualquier otra enfermedad, complicaciones. Las complicaciones no cardíacas sería la presencia de meningitis aséptica, artritis, disfunción hepática leve, diarrea, neumonitis, otitis media, eritema con induración del sitio de inoculación de la BCG, la gangrena y la porción distal de enfermedades, que afortunadamente es rara, y la presencia de isquemia y necrosis de la vejiga, también por el proceso inflamatorio. En la evaluación de sospecha de enfermedad de Kawasaki, tenemos aquí un paciente que tiene fiebre de más de 5 días y que cubre o que completa 2 de los 3 criterios clínicos. Tenemos que evaluar las características de nuestro paciente. Si es consistente con la enfermedad de Kawasaki, entonces pues se tienen que hacer los exámenes de laboratorios y se debe hacer seguimiento. Si la fiebre continúa por más de 2 días, entonces tenemos que reevaluar clínicamente al paciente. Si la fiebre resuelve y no hay descamación, entonces pues no hay ninguna otra acción. Si la fiebre resuelve pero existe descamación, entonces se debe realizar el ecocardiograma. Si nuestro paciente no tiene datos consistentes con la enfermedad de Kawasaki, lo más probable es que no lo sea y entonces se tiene que reevaluar. Si cuando hacemos los exámenes de laboratorio encontramos alteraciones, entonces tenemos que considerar si tiene menos de 3 criterios laboratoriales suplementarios, realizar ecocardiograma. Si el ecocardiograma es negativo y la fiebre persiste, entonces se debe repetir el ecocardiograma para descartar o no alteraciones. Si el ecocardiograma inicial es negativo y se controla la fiebre, entonces lo más probable es que no sea una enfermedad de Kawasaki, y si el eco tiene alteraciones coronarias, pues hay que dar tratamiento.
Si tiene más de 3 criterios laboratoriales, entonces se debe dar tratamiento con gamma globulina y repetir el ecocardiograma. Esta es una fotografía del doctor Tomisako Kawasaki, ya unos 20 o 30 años después de sus primeras descripciones. Esta entidad clínica es una enfermedad relativamente nueva, tiene poco tiempo si consideramos la historia de las enfermedades o la historia de la medicina. Por lo tanto, todavía los primeros pacientes que llegaron en aquellos años del 61 al 67 estarán apenas llegando a los 50 o 60 años de edad, y entonces todavía se está haciendo un seguimiento a largo plazo para determinar si estos pacientes que han cursado con Kawasaki tienen un riesgo incrementado de infarto al miocardio en la edad adulta. Podemos concluir que la enfermedad de Kawasaki es una patología poco frecuente, que en este momento ha cobrado mucha relevancia y se le ha dado mucha difusión en los medios de comunicación por la similitud de las lesiones en piel asociadas a COVID-19. Es una patología que requiere de un abordaje multidisciplinario. Es más frecuente en niños menores de 5 años, que requiere un seguimiento a largo plazo, sobre todo cuando se encuentran alteraciones coronarias. La ecocardiografía es un método útil para detectar las alteraciones coronarias y el seguimiento de las mismas. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. El ecocardiograma se debe realizar en el momento de diagnóstico y al final de la tercera semana para documentar si hay o no alteraciones coronarias, y el seguimiento a los 3 y 6 meses de evolución. Las alteraciones coronarias se asocian a niños menores de 1 año, fiebre de más de 14 días de duración, trombocitosis de más de 1 mes de evolución, inicio tardío en la administración de la gamma globulina. El cateterismo cardíaco se debe realizar si durante el seguimiento a 1 año del inicio de la enfermedad, después de los 3 meses, persisten las alteraciones coronarias. En nuestro país se desconoce la incidencia de la enfermedad y el seguimiento a largo plazo está en proceso. Y pues eso sería todo en relación a el síndrome linfonodular mucocutáneo, la enfermedad de Kawasaki. Cualquier duda, comentario, queja, a favor de ponerlo en los comentarios de la presentación. Muchas gracias.